nuestro disertante es el contador público Juan Carlos Flor Almada, docente de la facultad. Muchos seguramente ya le conocen. Él tiene un amplio currículum, pero voy a leer algunas de las especialidades que tiene el profesor. Es contador público por la UNA, especialista en impuestos por la Universidad Nacional de Asunción, magíster en educación superior, magíster en auditoría impositiva, tiene especialización en docencia universitaria, es profesor de la cátedra de tributación en la UNA, también en la UNICAM, y otras varias áreas que participa como profesional. También tiene alguna actividad gremial, es miembro del Consejo Directivo de la UNA, miembro del Consejo Superior Universitario también de la UNA, vicepresidente de la Cooperativa de Economistas y Contadores, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA, fue el presidente, ¿verdad? Y miembro del Comité Ejecutivo en la Asociación Nacional Deportiva Universitaria del Paraguay, ¿verdad? Es un gran deportista también, aparte de ser docente. Entonces, profesor, muchas gracias por tu colaboración de siempre. Tenemos que mencionar que él siempre está predispuesto para acompañarnos en este tipo de actividades. Entonces, queremos agradecerte en nombre de la comisión, profesor Juan Carlos. Y nuestro tema, entonces, hoy es IDU, ¿verdad? Impuesto a los dividendos y a las utilidades. Un tema muy interesante. Entonces, espero que aprovechemos todos. Veo que el decano se desconectó, entonces, señor decano, si puede darnos alguna palabra, le escuchamos. Muy buenas noches a todos. Es un gran honor poder reunirnos en esta ocasión. En realidad, ayer fue el Día del Contador y para hacer honor a todo lo que venimos haciendo todos estos años, siempre nos dedicamos este día a temas de gran relevancia en la vida tributaria de nuestro país. Hoy, una vez más, contamos con la concurrencia del profesor Juan Carlos Flor, que es nuestro docente de longa data, que es especialista en temas tributarios. Le agradecemos su predisposición para colaborar con nosotros. También le agradecemos a la Comisión de Aseguramiento de Calidad por preocuparse en promover la capacitación continua, no solamente de nuestros estudiantes, sino que también de toda nuestra comunidad académica. Y lo que hoy nos toca es un tema que tiene una trascendencia especial, atendiendo de que es un tema que hoy mismo está siendo debatido. Estamos en plena etapa de implementación de este impuesto. Todavía estamos en el medio del calendario perpetuo para la presentación de las correspondientes declaraciones juradas informativas referentes a este impuesto. Y yo sé por los foros en que participo que hay muchas dudas. Entonces yo creo que es el momento más que oportuno para que podamos abordar el tema, podamos profundizar nuestro conocimiento y de esta manera también proveer servicios de calidad para todos nuestros clientes y para la sociedad en general. Una vez más, muchísimas gracias a la Comisión de Aseguramiento de Calidad. Muchas felicidades a todos los docentes, en especial a aquellos que son contadores y a nuestros estudiantes de contabilidad. No me queda más otra cosa que desearles una feliz jornada a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Ariel, nuestro decano. Gracias por participar. He visto que la directora, la licenciada María Mercedes, también se conectó. Gracias por participar, licenciada. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirnos donde están los mensajes, ¿verdad? Y al final de la presentación del profesor Juan Carlos, entonces vamos a pedirle si puede responder las preguntas, por favor. Te dejamos entonces, profesor Juan Carlos, muchas gracias y estamos atentos. Perfecto, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder estar participando con la comunidad educativa de nuestra querida Facultad
FACEM de la Universidad Nacional de Canindeyú. Muchas gracias, señor decano, por la invitación, a los queridos directores y a la Comisión de Aseguramiento de la Calidad. Gracias por la invitación. Estoy aquí para poder compartir con ustedes y poder conversar de algo que nos apasiona bastante, como somos profesionales de las ciencias contables y sabemos que nuestra profesión tenemos tres pilares fundamentales: la contabilidad, la auditoría y los impuestos. Y el impuesto va muy de la mano con contabilidad y con auditoría. Y más que esta semana, conmemorando la Semana del Contador, como ya es costumbre de nuestra querida facultad de FACEM de la UNICAN, que nos acostumbra a poder organizar estas actividades extracurriculares que por supuesto aprovechamos bastante, y más todavía para los estudiantes también, porque son temas muy importantes que concierne a lo que es la parte de impuestos. Y quise tocar este impuesto muy importante, así como dijo el señor decano. Bueno, esto es un impuesto nuevo, pero también así trajo consigo algunas preocupaciones en el caso de cómo habría que informar o cómo habría que retener lo que es este impuesto a los dividendos y a las utilidades, el IVU. Bueno, entonces, como se había comentado, si ustedes tienen alguna consulta, algún comentario, alguna duda, algún caso especial, escribí ahí en el chat, o si estás a través del Facebook, escribí ahí en el chat. Después vamos a tomarnos el tiempo suficiente y vamos a estar en contacto contigo para poder aclarar todas las dudas, ¿sí? Yo te voy a dejar también mi red de contacto para poder estar en comunicación y así poder evacuar todas las dudas o consultas que tengas, ¿sí? Bueno, perfecto. Voy a empezar a presentar lo que les preparé para poder conversar de este impuesto, ¿sí? Bueno, ¿me avisan si visualizan la presentación? Sí, señor. Ok, perfecto. Muchas gracias, profesor. Ahí estamos. Impuesto a los dividendos y a las utilidades. Bueno, para poder entrar ya en la parte introductoria, vos sabés que tenemos la ley 6.380, que es de modernización y simplificación del sistema tributario nacional. Entró a regir a partir del año 2020. La ley 6.380 del año 2019 consta de 3 libros. El primer libro es el impuesto a la renta. Dentro de ese impuesto a la renta vos tenés 4 impuestos a la renta. El primero, que es el impuesto a la renta empresarial. El segundo es este que vamos a desarrollar, que es el impuesto a los dividendos y a las utilidades, IDU. El tercero es el impuesto a la renta personal. El cuarto es el impuesto a la renta de los no residentes, el INR. En el segundo libro tenemos el impuesto al consumo, que tenés 2 impuestos ahí: el impuesto al valor agregado y el impuesto selectivo al consumo. Y el libro 3, que es de disposición de aplicación general del impuesto. Bueno, en la ley 6.380 vos tenés ahí lo que es los 5 elementos del hecho generador de la obligación tributaria. Se especifica completamente ahí el elemento objetivo, que grava el IDU; el elemento subjetivo, quiénes van a ser contribuyentes del IDU; el elemento espacial o territorial, la fuente de la renta; el elemento temporal, cuándo nace la obligación para pagar el IDU; y el elemento cuantitativo, la base imponible, cuánto va a ser la tasa que voy a aplicar, y por supuesto el impuesto que voy a tener que pagar. Bueno, aparte de eso tenemos el marco regulatorio que fueron saliendo, ¿verdad? Como todo impuesto, siempre tenemos el decreto 3110, que reglamenta la entrada en vigencia del IDU. Fueron saliendo porque en el año 2020 fue el primer año que se implementó esto. Como tuvimos un año muy atípico por el tema de la pandemia, fueron saliendo algunas resoluciones. La más importante, por ejemplo, la 31, Resolución General 31, que reglamenta la forma y condiciones, cómo se va a documentar el IVU a través de la retención y cómo se va a hacer esa retención. La Resolución General 63,
por el tema de la pandemia, prorrogó el plazo para la presentación del IVU hasta el 31 de agosto y el vencimiento en septiembre. La resolución general 70, este sí que es algo importante. Parece tan fácil, fue tan fácil que hasta la Subsecretaría de Estado de Tributación parecía que quería embarrar un poquitito en el tema de los informes que había que presentar. Bueno, pero es sumamente fácil y vamos a ir aclarando esto durante el desarrollo de esta conferencia. Y la resolución general 75, ¿verdad? Que reglamenta cómo las estructuras jurídicas transparentes, la EJT, que es una nueva categoría de contribuyente dentro del impuesto a la renta empresarial, cómo ellos tienen que preparar sus informes justamente para poder presentar con el tema del IVU, la declaración jurada informativa del IVU. Bueno, entonces, ¿qué grava el impuesto a los dividendos y a las utilidades, el IVU? Dice, grava todas las utilidades. Y acá hay tres conceptos fundamentales para poder analizar. Utilidades, dividendos y rendimientos. Son tres conceptos distintos. Sabemos que el dividendo es parte de la utilidad, pero se divide. El dividendo se utiliza en las sociedades anónimas. La sociedad anónima genera la utilidad y esa utilidad se divide a los accionistas, por eso se llama dividendo. La palabra utilidad es lo que arroja una empresa y se utiliza la palabra utilidad en una sociedad de responsabilidad limitada. Y el rendimiento es la inversión que hizo una persona física en una empresa unipersonal y se utiliza esa palabra rendimiento en una empresa unipersonal. Cabe mencionar que dentro del impuesto a la renta empresarial, lo que esté en la categoría del régimen general, que de por sí están todas las sociedades mercantiles y también las empresas unipersonales que lleguen a facturar en el año más de 2.000 millones de guaraníes y se le considera como grandes empresas. Entonces, rendimiento para las empresas unipersonales que están en esa categoría del IRE, régimen general. Y dice, obtenido por las personas físicas o jurídicas, residentes o no residentes en el Paraguay. Entonces, aquí ya tenemos dos cosas. Uno, el elemento objetivo. ¿Qué grava el IVU? Grava las utilidades, los dividendos y rendimientos. ¿Quiénes son contribuyentes? Personas físicas. Estas personas físicas podrán ser accionistas, socios de sociedades o propietarios de empresas unipersonales que estén en el IRE, régimen general. Dice personas jurídicas también. O sea que una empresa, una SA, puede tener acciones en otra SA. Una empresa unipersonal puede consorciarse con una sociedad y formar un consorcio. Entonces, por eso habla de jurídicas o de empresas unipersonales que tengan acciones o consorciadas en otras empresas. Dice residentes, lógicamente los que residen en Paraguay. Por eso el IVU tiene una tasa para los residentes, los que viven en Paraguay, una tasa de 8%. Excepcionalmente en el año 2020, porque entró en vigencia el IVU, bajó esa tasa a 5%, pero ahora que ya estamos en el año 2021, ya vamos a acostumbrarnos con el 8% la tasa general del IVU para los residentes. El no residente significa una persona extranjera que vive fuera del país, pero que aquí en Paraguay tiene acciones o cuotas en sociedades. Por lo tanto, ese no residente, si recibe esas utilidades, esos dividendos o esos rendimientos, va a pagar el IVU. Y ellos, los no residentes, pagan una tasa mayor, 15%. Es la tasa del IVU para los no residentes. Excepcionalmente, como habíamos dicho, en el año 2020 bajó eso a 10%. Era como un incentivo, ¿verdad?
porque muchas veces anteriormente las empresas acumulaban utilidad y no le daban un destino. Entonces, se bajó eso para que se pueda aprovechar y puedan repartir esas utilidades y poder pagar, ¿verdad? Bueno, dice en las entidades generadoras de dividendos, utilidades y rendimientos. Y acá se agrega una categoría, la ECDUR, que su sigla es Entidad Generadora de Dividendos, Utilidades y Rendimientos. O sea, esa es la empresa, la sociedad anónima. Te doy un ejemplo, Aurora S.A. es la ECDUR. Y si tiene utilidad, por supuesto, va a repartir esa utilidad y se transforma en dividendo. Y su accionista, Pedro y Carlos, ellos son las personas físicas y ellos son los que pagan el IDU. No paga la empresa, paga el IDU, paga la persona física. A ellos se les retiene. Y la ECDUR es la encargada de retener y, lógicamente, después pagar o transferir al fisco eso que le retuvo a sus accionistas, a los socios o al propietario de la empresa unipersonal. Bueno, acá dice, está grabado por el IDU cuando las utilidades son efectivamente distribuidas a los beneficiarios. O sea que si vos tenés una utilidad, vos tenés que darle un destino a tu utilidad. O repartís o capitalizás, en el caso de una empresa unipersonal. En el caso de una sociedad, repartís, podés capitalizar o directamente destinás a reserva. Ahora, si es una sociedad anónima, la asamblea, los accionistas tienen la potestad y la facultad de decidir en la asamblea realizar una reserva facultativa. Le faculta a los asambleístas, a los accionistas que estén en esa asamblea. Ahora, una SRL, lógicamente, tiene que tener en el estatuto si van a realizar algunos tipos de reservas. Porque las SRL, pues ellos no hacen asamblea. Entonces, en el estatuto tiene que estar figurando si parte de la utilidad van a llevar a un tipo de reserva. Bueno, no está grabado por el IDU. Profesor Juan Carlos. Sí. Permiso un ratito. Creo que no está pasando la presentación. Quedó en impuestos, ¿qué graba el impuesto? Ahí quedó. Bueno, mira, un ratito, voy a volver, voy a dejar de compartir un ratito. Bueno, voy a dejar de compartir. Creo que, bueno, ayer tuvimos inconveniente con el WhatsApp, con el Facebook, con el YouTube. Bueno, ahora creo que Google está teniendo problemas. Voy a volver a presentar. ¿Me avisas, por favor? Voy a volver a presentar. Bueno, ¿me avisas ahí si visualizas mi presentación? Sí, señor. Bueno, ¿en qué parte estás visualizando? Donde dice impuesto a los dividendos de utilidad, IDU. ¿Qué graba el impuesto? ¿Qué graba el impuesto? Ahí mismo. Ahí mismo. Bueno, esto es todo lo que yo estuve comentando, ¿sí? Lo que graba el IDU, bueno, perfecto. No está grabado por el IDU, lógicamente, si capitalizas o si destinas la utilidad a una reserva, lógicamente no vas a pagar IDU. Acá pagas IDU por la utilidad efectivamente distribuida o puesta a disposición. Bueno, perfecto. Mira, ahora voy a pasar. Visualiza la presentación. Declaración jurada informativa, estoy ahora. Sí, señor, sí. Ah, bueno. Correctamente, perfectamente. Bueno. Ahí pongo pantalla completa. Me avisa nomás, profesor Ramón, porque así como te dije, estuve teniendo problemas también en algunas clases que no estaba pasando la proyección, se queda ahí congelada en la pantalla. Bueno, me avisas cualquier cosa, ¿sí? Declaración jurada informativa. Este es el tema que nos habla en la resolución 70. Una cosa es que en el momento vos repartís la utilidad. ¿Cuándo repartís la utilidad? Si dijimos que el IRE régimen general
¿Cuándo se paga el impuesto a la renta empresarial régimen general? En abril. Si vos cerraste al 31 de diciembre, pagas en abril tu IRE, régimen general. Para las empresas unipersonales, ¿cuándo nace la obligación del IDU? En abril. En abril. Para las sociedades anónimas, hasta abril tenés tiempo para hacer asamblea. En la SRL tiene que figurar en el estatuto cuándo vas a hacer la asamblea. Si no figura ahí, es en abril también. Entonces, vos en abril haces tu distribución. Vamos a ir viendo cómo se hace esa distribución. Pero después vos tenés que informarle al fisco a través de una declaración jurada informativa. Vos tenés dos tipos de declaraciones juradas que vos le brindás al fisco. Uno es la declaración jurada determinativa, que es el formulario impositivo por el cual vos estás pagando el impuesto. Declaración jurada determinativa. Y eso es a través del calendario perpetuo, que es el calendario impar, que vos ya manejás, de acuerdo a la terminación del RUT, 7, 9, impar. La declaración jurada informativa es a través del calendario, pero de vencimiento par, la declaración jurada. Entonces, esta declaración jurada informativa que tiene que informar la ECDUR, ¿qué hicieron con la utilidad? Si repartieron, si capitalizaron, si destinaron a reserva o cualquier otro destino que tuvo esa utilidad, dividendo o rendimiento. Y esto se informa al 6º mes. En junio tenés que informar. En junio, y automáticamente te va a aparecer ya, si vos sos contribuyente del IRE régimen general, ya te aparece el código 954, es el código, que es declaración jurada informativa de la ECDUR. Ahora, dice también esto en la resolución, si no te aparece el código de obligación, igual vos estás obligado a presentar. Vos al entrar en el Marangatú, automáticamente luego dice declaración jurada informativa, le da clic y ahí te dice presentación de declaración de IDU. Por más que vos no tengas ese código 954, está ahí. Y vos tenés que informar. Pero como el año 2020 tuvimos el tema de la pandemia, esto se postergó con la resolución 70 y en este mes, junio, ya empezó el vencimiento. En este mes vos tenés que informar el periodo 2019 que hiciste asamblea en el año 2020 o la empresa unipersonal repartió en el año 2020. Y el periodo fiscal 2020, que ahora en abril tenías que hacer asamblea o las empresas unipersonales repartidas. O sea, hay dos periodos fiscales que tenés que informar acá, 2019 y 2020, por separado, justo en este mes. Y este mes que cae completito, tenés que presentar estados financieros, tenés que presentar declaración jurada informativa de la ECDUR, tenés que presentar nómina de empleado con sus salarios. Aquellas instituciones públicas, aquellas instituciones que son medianos contribuyentes o grandes contribuyentes, que eso tenía que informarse en febrero, pero se trasladó en junio. Todo está venciendo ahora en junio. Y más aún todavía que entró el tema de la resolución 90, que también está creando una sensación ahí de las informaciones de las declaraciones juradas informativas también. Libro de compra, libro de venta y libro de ingreso y libro de egreso. O sea, está totalmente congestionado nuestro trabajo en este tema, ¿verdad? De los impuestos. Bueno, ¿qué se tiene que informar en esto? Fecha de asamblea. Y uno a uno lo que te va informando acá se hace en esa declaración jurada informativa, que vamos a practicar también después, ¿sí? Fecha de la asamblea. Ahora, la sociedad anónima sí o sí hacen asamblea. La asamblea ordinaria es la que decide qué van a hacer con las utilidades. Reunión de socios. Las SRL no hacen asamblea, pero igual ellos tienen que tener un acta.
Las SRL tienen un acta de directorio, ahí tienen que llenar y tienen que reunirse los socios y tienen que decidir. Y eso es lo que se informa. Si se repartió utilidad, ese te sirve. Ahora, si se capitalizó, entonces hay que protocolizar eso, sí o sí. La SRL a través de un notario o escribano público. Y la SA, sí o sí, todo lo que es capitalización se tiene que protocolizar y se tiene que informar eso a la abogacía del Tesoro. Y bueno, y eso tenés un año de tiempo tuviste, o tenés para poder hacer eso. Bueno, tipo de órgano de decisión te dice, si es asamblea en el caso de la SA o reunión de socios si es que es otro tipo de sociedad. Ahora, si es una empresa unipersonal, lógicamente la empresa unipersonal no completa estos parámetros que vamos a ir viendo después en la parte práctica. Ejercicio fiscal informado, o es 2019 o es 2020. Indicar si la ECDUR generó utilidades en este año que vos estás informando. Indicar si la ECDUR decidió repartir utilidades de años anteriores. Monto total de las utilidades, dividiendo rendimiento que estás informando en esta ECDUR de este periodo. Monto total de las utilidades o dividendo rendimiento de años anteriores que estás informando. Indicar si las utilidades, rendimiento señalado, si distribuís, cuánto distribuís, si no distribuís, ¿a dónde vas a llevar? ¿A capitalización? ¿Cuánto llevas a capitalización? ¿A reserva? ¿Cuánto llevas a reserva? Informar el monto de lo que vas a llevar a reserva o vas a llevar a capitalización o lo que distribuiste. Y por supuesto, una vez que vos informás todo esto, tenés que adjuntar, y ahí está el problema. Tenés que adjuntar los documentos en el caso de una sociedad anónima. Mira, en el caso de las sociedades, vuelvo a reiterar, las empresas unipersonales no adjuntan nada. Solamente adjuntan las sociedades. Vos tenés ahí 3 documentos que tenés que adjuntar. En el caso de la SA, tenés que adjuntar el acta de asamblea, tenés que adjuntar la constancia de inscripción, o en el caso si capitalizaste, la última actualización del registro de la Dirección General de Personas, entidades jurídicas de beneficiarios finales. Tenés que adjuntar esa constancia de inscripción. Y también tenés que adjuntar la constancia que vos comunicaste a la abogacía del Tesoro que hiciste tu asamblea. Y eso normalmente tarda. Lo que vos haces primeramente es comunicas. Ese ya podés levantar. O si ya tenés la confirmación, ya esa misma comunicación ya tiene todo con sello y todo. Entonces, ese puede levantar. Si todavía no tenés, provisoriamente levantás la constancia de comunicación y luego rectificás y adjuntás esa comunicación asamblearia que te aceptaron ahí en la abogacía del Tesoro. Esos son, una vez que vos llenás todo eso, ya recibido. Recibido y te libras ahí de la multa también que estuvo saliendo por las redes sociales, que las multas por no presentar en tiempo informa, habíamos dicho, declaración jurada informativa, que es terminación par, un día después de la determinativa. Si no presentas, es 100.000 guaraníes por periodo fiscal, son las multas por declaración jurada informativa. Bueno, perfecto. Entonces vamos a ir viendo todo este detalle en la parte práctica. Profesor Ramón, ¿me confirma si está pasando la diapositiva? Sí, señor, está pasando normalmente. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿cuáles son las entidades generadoras de dividendos, utilidad y rendimiento grabado por el IDU? Y esto te especifica especialmente en la ley 6380. ¿Quiénes son las entidades generadoras de dividendos, utilidad y rendimiento? Y acá te dice, empresa unipersonal. Ya sabes que la empresa unipersonal es el que está en la categoría IRE régimen general, que factura más de 2.000 millones, considerados grandes empresas. Sociedad anónima, asamblea, sociedad de responsabilidad limitada, acta de directorio, sociedad de capital e industria,
sociedad en comandita, actas, consorcio de la misma forma, asociaciones, estructuras jurídicas transparentes. ¿Qué son las estructuras jurídicas transparentes? Esta es una nueva categoría que ya habíamos visto. Son entidades que realizan negocios financieros. Entonces se le crea esta categoría para poder atender o tratar de medir un poquitito las actividades que ellos están haciendo, como ser, por ejemplo, los fondos fiduciarios o las actividades fiduciarias, los fondos patrimoniales, la administración de activos, de bienes, o también dentro de estructura jurídica transparente entran, por ejemplo, lo que se da mucho en la actividad agropecuaria, lo que se llama la parcería o los contratos de invernada, o también entra aquí en la parte de estructura los consorcios y otras entidades generadas. O sea, toda empresa que genera utilidad y hacen una actividad con esa utilidad, que son entidades que generan lucro. Por supuesto, aquí no están las entidades sin fines de lucro, porque ellos generan, ¿verdad? Pero eso automáticamente no entran dentro de la ECDUR. Bueno, ¿qué van a hacer primeramente la ECDUR? Sí o sí, hay 3 pasos que vos tenés que hacer aquí si estás dentro de la ECDUR. Primero, habilitar el código 726, que te habilita como agente de retención del IVU. Ese es el primer paso. Si vos tenés una empresa que va a repartir utilidades, está en el IRE régimen general, vas a repartir utilidades por el IVU, habilita el código 726, agente de retención del IVU. Primer paso. Segundo paso, tenés que solicitar timbrado virtual, porque la retención se hace a través del Marangatú. Es la única retención que se hace por Marangatú, es la del IVU. Porque después vos sabés que las demás retenciones ya se hace por Tensacá, que es un software que tenés que bajar. Entonces, el IVU, la retención se hace por Marangatú, tenés que solicitar timbrado virtual para hacer ese comprobante de retención virtual. Una vez que tenés eso, el tercer paso es aplicar el comprobante y la retención a las personas físicas que son socios, accionistas o propietarios, ¿verdad? Bueno, esto automáticamente cuando vos haces la retención, ya te prepara el formulario 526. Te doy un ejemplo. Vamos a suponer que hiciste tu asamblea el 15 de abril, fue tu asamblea. Si se decidió repartir, ahí nació la obligación del IVU. Si se decidió repartir, nació ahí el 15 de abril. Y vos tenés tiempo, hasta el 30 de abril tenés tiempo para hacer la retención. Hasta el 30 de abril tenés tiempo para hacer la retención. Hiciste la retención y eso automáticamente ya te genera el formulario 526, todo completo. Y el formulario 526 va a estar a disposición desde el 1 del mes siguiente, en este caso mayo, hasta el 12 va a estar ahí para que vos puedas validar. Mira, está todo ok, todo correcto, sin ningún error. Validas, envías y cuando pagas tu IVU, una sola fecha, el 13. El 13 de cada mes vence el IVU. El 13 de cada mes. ¿Está? En el momento que se decidió repartir, ahí nació el IVU. No importa que la empresa no tenga plata y recién va a pagar ese dividendo en cuota o el año que viene o en el momento que tenga plata. No importa eso. Aquí el IVU nace en el momento puesta a disposición, se autorizó, puesta a disposición o en el momento cualquiera que ocurra antes. Ahí ya nació el IVU. Bueno. Ya hablamos de este tema, la diferencia entre utilidad, dividendo y rendimiento. Ya dijimos, utilidades se utiliza en el caso de las SRL, dividendo en el caso de la SA y rendimientos en el caso de la empresa unipersonal régimen general. Ahora, ¿qué ocurre con las empresas que son IRE régimen simple e IRE régimen re simple? Régimen simple ya sabes que son las medianas empresas unipersonales. Aquellos que facturan más de 80 millones hasta 2.000 millones.
Y la red simple ya sabes que es las pequeñas empresas unipersonales que facturan hasta 80 millones de guaraníes. En los rendimientos que tengan esta empresa simple y red simple, ellos no pagan IDU. No pagan IDU. ¿Está? Primer concepto que no paga IDU. Después vamos a ir viendo otros, ¿sí? Paso para realizar, ya hablamos esto. Opciones para la retención. Atiendan bien, acá tenemos, cuando vos estás haciendo el comprobante de retención virtual del IDU, tenés que tener en cuenta que hay 4 opciones para retener. Si yo le estoy reteniendo a una persona física, yo soy una empresa, le estoy reteniendo a una persona física, es pago único y definitivo. Persona física y persona no residente en Paraguay, yo voy a marcar pago de utilidad de dividendo, rendimiento, pago único y definitivo. Si es una SR, distribución de utilidades, pago único y definitivo. Si es una SA, pago de distribución de dividendo, pago único y definitivo. Si es una empresa unipersonal, rendimiento. ¿Está? Persona física y no residente es pago único y definitivo. Crédito IDU. Presten mucha atención en esto. Crédito IDU. Si yo soy una sociedad anónima y tengo acciones en otra sociedad, cuando esa otra sociedad me retiene el IDU, me tiene que marcar como crédito, porque a mí me sirve ese IDU que pagué en esa empresa, me va a servir como crédito en mi empresa cuando le retengo la utilidad a mis accionistas. Y esto yo le voy a mostrar en un ejercicio para poder entender bien. Entonces, distribución de utilidad dividendo, hay 2 formas. Pago único definitivo o crédito IDU. Crédito IDU es solamente para las personas jurídicas o para empresas unipersonales que esté consorciada en otra empresa. El segundo dice beneficio del IDU, y este también es un punto muy importante. ¿Qué es el beneficio del IDU? El beneficio del IDU es para algunas empresas, exclusivamente para empresas agropecuarias, que aportan un valor agregado a su producción agropecuaria. Entonces, ¿cuánto es ese valor agregado que va a aportar en su empresa? Una inversión de más de 5 millones de dólares. Y esa inversión se tiene que configurar desde el 2014, 15, 16, del 2015, 15, 16, 17, 18, o sea, 5 años atrás de la entrada en vigencia del IDU. El IDU entró en el 2020, o sea, 5 años atrás. Se tiene que identificar en el estado financiero de esa empresa agropecuaria, forestal, industrial, que aporta un valor agregado a sus productos agropecuarios, más de 5 millones, tiene que especificarse luego eso en su balance. Y también tiene que inscribirse en un registro de la SED como beneficiario del IDU. ¿Y cuál es el beneficio que obtienen estas empresas? Tienen un descuento del 20% del IDU. O sea que si para el residente es 8%, hace 8 por 20%, 6.4% van a pagar lo que tienen beneficio IDU para el residente. Y para el no residente va a pagar 12%. 20% pues menos. 15 por 20%, tenés un descuento de 3. 12% pagan el no residente. Ese sí tiene beneficio. Agente de información, este otro punto importante. ¿Quiénes son los agentes de información? Y presta atención y toma nota aquí. Hay 3 tipos de agentes de información que ellos no pagan IDU cuando reparten utilidades. O sea, sus socios no van a pagar IDU. Pero igual ellos tienen que informar a la SED. En el comprobante de retención van a poner ahí. Señor Pedro Juan Caballero, socio de la empresa, y acá tenemos 3 tipos de empresas que son agentes de información. Uno son las empresas maquiladoras
de exportación, empresas maquiladoras, es agente de información. Ellos no pagan IVA. O sea, la empresa maquiladora luego no paga, tiene incentivos fiscales, no paga IVA en este caso. El segundo son las empresas que operan en zona franca. Para operar en zona franca vos tenés que tener una autorización. Dos, empresas que operan en zona franca o depósitos francos, ¿verdad? Y el tercero son aquellas empresas que tienen, son beneficiarios de la ley 60/90, que son de inversiones, incentivos de inversiones en el Paraguay. Aquellas empresas que invierten más de 5 millones de dólares, bueno, entran dentro de este incentivo, ¿verdad? Solicitan y bueno, ellos no pagan IVA, son agentes de información. Si ellos reparten utilidad, ellos van a hacer el comprobante de retención. La empresa maquiladora le retuvo a Pedro Juan Caballero, que es uno de sus accionistas, repartió, le corresponde a Pedro Juan Caballero 100 millones de guaraníes, pero le aplica tasa cero. Por lo tanto, no hay retención. Pero igual eso se informa, se envía. Ese es el agente de información. Hacer el comprobante de retención virtual, pero aplicar tasa cero. Presunciones. Hay que tener en cuenta este punto. Hay tres tipos de presunciones. Tres tipos de presunciones. Atiendan bien. Las presunciones te puede hacer de oficio la SED, la Subsecretaría de Estado de Tributación, o si la ECDUR se da cuenta, entonces hace la retención por presunción de repartición de utilidades. ¿Y cuáles son esos tres parámetros para poder hacer el tema de presunción? Marcar esto en tu comprobante de retención virtual. Uno, cuando la empresa le da préstamo a sus accionistas o a sus socios. Famoso es el caso que vos encontrás en el activo, ahí en la parte de crédito, préstamos a directores, préstamos a accionistas. Si la empresa no se dedica a la intermediación financiera, esa es una presunción y va a pagar 8%. Ya no va a haber acá que vos estés figurando préstamos a directores. Pero, ¿qué pasa si la empresa se dedica a la intermediación financiera? Entonces dice que si se hace préstamo a directores, no tiene que ser más del 2% de la cartera de cliente de la empresa. Si supera ese 2%, presunción de repartición de utilidades. El segundo tipo de presunción es cuando hay un faltante en caja. Se hace un arqueo de caja y hay un faltante en la cuenta de disponibilidad de caja. Y si el faltante es más del 10% de lo que figura en tu estado financiero, es presunción de IVA. Y vas a tener que pagar 8%. El segundo punto. El tercero. Y este es famoso cuando encontrás gastos que paga la empresa que es del accionista o que es del socio. El accionista y el socio pues son los dueños de la empresa. Y famoso trae su factura de Andes, trae la póliza de seguro de su camioneta y su camioneta no está en el activo de la empresa. La empresa paga nomás, perfecto, pero eso pago de gastos particulares es presunción. O cuando el accionista o el propietario o el socio esté retirando bienes o esté utilizando servicios de la empresa. Presunción también es. Ojo con eso, hay que tener bien en eso. Y la presunción es, si la, atende bien, si la SEC te verifica y hay presunción, la ECDUR es la que paga el IVA. Y lógicamente eso va a ser un gasto no deducible otra vez para el IRE. Ojo con eso. ¿Se entiende? No es que ya se le, no es que se le retiene al accionista. La empresa es la que va a pagar el ECDUR, porque la SED verificó que hubo presunción.
Ahora, si la ECDUR se da cuenta de esto, ahí sí puede preparar la comprobante de retención y le retiene al accionista. Y inclusive la retención, el comprobante de retención virtual puede ser innominal. No se le identifica a nadie, pero ya pagó la empresa directamente, se dio cuenta y ya pagó esto. Bueno, siguiente, ¿quién es el contribuyente IVU? Ya hablamos de esto, persona física, persona jurídica, residente o no residente. Acá un poquitito para poder mencionar, aquí el residente o no residente, cuando la persona que vive en el exterior, al pasar por inmigraciones, lógicamente ya se le pone ahí en el pasaporte no residente. Y residente significa, bueno, que ese extranjero tiene un domicilio fijo aquí en el país. Entonces, ahí está la diferencia entre residente y no residente. Y es lo que dice la ley 125 en el artículo 52 y en la ley de migraciones también, que mencionamos en esta presentación. Documentación del IDU. ¿Cuál es el documento del IDU? Es el comprobante de retención virtual. Es el comprobante. O sea que acá ya no, lo que anteriormente en el año 2019 famoso, cuando los accionistas retiraban, tenía que facturar en exento por el retiro de utilidad. No, ahora ya no hace más falta facturar. El comprobante de retención, ese es el documento para, tanto para la empresa o como para la persona física. Y bueno, el formulario 526 ya dijimos, se hace en el mes que se decidió repartir y en el mes siguiente, el 13, y se hace únicamente por pago electrónico. Por transferencia se hace el 13 del mes siguiente. El IDU te va a aparecer en todos los meses. Es mensual esto. Lógicamente que vas a completar cuando haces el comprobante de retención. Pero después igual te va a ir generando el IDU cada mes, pero eso se va a ir revalidando solo, ya sin movimiento. No te preocupes por eso, ¿sí? Exclusiones del IDU. ¿Quiénes no pagan IDU? Utilidades que se destinen a capitalización o a reserva, ya sea reserva facultativa o reserva estatutaria. Empresas unipersonales que adquieren IRE simple, red simple, ya dijimos, ellos no pagan IDU por el rendimiento de su capital, no pagan IDU. Utilidades de las mutuales y las cooperativas. Mira, las mutuales y las cooperativas, ellos bien se denominan excedentes, es lo que ellos tienen. Y sabemos nosotros que por el impuesto a la renta personal, las cooperativas y las mutuales le retienen a su socio, también 8% le retienen renta y ganancia de capital en el IRP directo, ¿sí? Entonces ellos directo es IRP. Utilidades distribuidas por las empresas maquiladoras, ya dijimos, empresas maquiladoras, empresas usuarias de zona franca y las empresas que están bajo el programa de inversión 60/90 de incentivos de inversiones en Paraguay. Ellos no pagan tampoco IDU. Sí van a ser, como dijimos, agentes de información. Maquila, zona franca e inversión 60/90. Otro punto también, hay empresas que reparten parte de sus utilidades a sus empleados como un incentivo. Estas empresas que reparten utilidades a sus empleados también tienen que inscribirse en un registro en la SED, que son empresas que comparten utilidades con su personal dependiente. Ese personal dependiente que recibe parte de la utilidad como un incentivo, como una gratificación, no paga IDU. No paga IDU. ¿Está? Reducción o rescate del capital efectivamente aportado. Si yo aporté efectivamente 500 millones acciones en una SA y ahora quiero hacer un rescate o reducir, si yo estoy reduciendo, efectivamente aporté, no pago IDU. Utilidad de las sociedades simples. ¿Qué son las sociedades simples? Son sociedades de profesionales que ofrecen servicios profesionales. Entonces, estas sociedades simples, a partir del año 2020 también, entran como contribuyentes del impuesto a la renta empresarial, régimen general. Pero estas sociedades simples sí reparten utilidades a los socios. La sociedad simple le retiene, pero IRP, renta y ganancia capital, le retiene 8%. Le va a retener a los socios de esta sociedad simple.
Bueno, estas son las exclusiones del IDU, ¿sí? Tasa del IDU ya hablamos, residente 8%, no residente 15%. Excepcionalmente en el año 2020 esto bajó como un incentivo para poder adecuar, ¿verdad?, las utilidades que tenían empresas, porque anteriormente las empresas agropecuarias pues no pagaban una tasa adicional, no pagaba tasa adicional del IRAGRO. Sí lo hacían lo que eran contribuyentes del IRASIS, pagaban una tasa adicional. 5% residente y 10% no, 15% no residente pagaban. Bueno, entonces adicionalmente se bajó esto, 5 y 10. Beneficio del IDU ya dijimos esto, 20% menos, 6.4 ahora 2021 y no residente 12%. Excepcionalmente en el año 2020 bajó esto a 4 y 8. ¿Está? Como era 5, 20% menos, baja a 4. Como era 10 en el año 2020, el no residente, 20% menos, paga 8. Bueno. Todos los cambios aquí ya fuimos viendo, fuimos aclarando completamente. Entonces, quiero mostrarle ahora una representación práctica de este caso. ¿Cómo se aplica el tema del comprobante de retención virtual del IDU? Bueno, voy a salir de aquí un ratito, dejo de presentar esto. Vayan anotando sus consultas. Vamos a ir aclarando una vez que complete esta parte de la parte práctica. Profesor Ramón, ¿sí me puedes indicar si se visualiza mi planilla Excel? Sí, se visualiza. Bueno, perfecto. Tengo acá 3 casos rápidamente para poder entender esto, ¿sí? Si vos necesitas este material, tenés ahí mi contacto, con mucho gusto envíame un correo electrónico, yo te voy a compartir estas presentaciones en PDF para que vos tengas y puedas ir practicando y visualizando. Bueno, el ejemplo 1. Retención y pago de IDU. El ejercicio liquidado es el 2020. Ahora, en abril, hice la asamblea 2021. La empresa es Aurora SRL. La empresa Aurora SRL somos nosotros. Vamos a posicionarnos en Aurora SRL. Vos sos Aurora SRL. Tenemos acciones en una SA, que es Coembotá SA. Coembotá SA tiene utilidades 100 millones de guaraníes a distribuir. Y como tenemos la mitad de acciones, acá Aurora S.A., si vos te fijas, 50 millones no corresponde a nosotros. Aurora S.R.L. Entonces, Coembotá va a preparar el comprobante de retención virtual. Va a poner ahí Aurora S.R.L., el representante legal, la utilidad que le corresponde 50 millones por 8%, 4 millones de guaraníes es lo que me va a retener y Coembotá va a poner crédito IDU. ¿Por qué va a poner crédito IDU? Porque soy una persona jurídica. Porque este 4 millones que me están reteniendo en Coembotá, yo voy a volver a utilizar en Aurora SRL. Entonces, ¿cuánto voy a llevar como dividendo cobrado? 50 menos 4 millones, 46 millones es lo que yo llevo el cheque a Aurora SRL. Bueno, ese cheque, ese dividendo cobrado, ya no va a pagar IRE en Aurora. Ya no paga IRE. Ya entra directamente exonerado del IRE. ¿Se entiende? Bueno, acá te pongo el estado de resultado de Aurora SRL. Aurora SRL tuvo un ingreso grabado de 200 millones. Más el ingreso exento, dijimos que no paga IRE, 46 millones. El ingreso está compuesto, 200 millones, menos costo 100 millones, tenemos la utilidad bruta de 100, menos gasto operativo 60, tiene una utilidad neta
antes del impuesto de 40 millones, pagas el 10% del IRE en el formulario 500, 4 millones de guaraníes pagaste el IRE. Perfecto. Aurora SR, esto pagó en abril. Hicieron un acta de directorio, porque ese es el documento, la SRL no hace asamblea, y ahí pusieron, se reunieron los socios de esta SRL, que es, vamos a ponerle ahí a Walter y a Ramón, que son los socios de Aurora SRL. Bueno, entonces ya está el documento ahí. 4 millones. Entonces, ¿cuánto es la utilidad? 40 millones menos 4 millones que pagó de IRE. La operación ordinaria de Aurora SRL es 36 millones. Más los 46 que trajo de Coembotá, en total tiene 82 millones de guaraníes para distribuir. Y dijimos que Aurora SRL tiene dos accionistas, Walter y Ramón. Entonces, Aurora SRL es una empresa agropecuaria y tiene incentivo de IDU. Por eso yo le apliqué acá 6.4 tasa beneficio de IDU tiene. 82 millones por 6,4. En total yo voy a retener 5.248.000 a mi accionista. Y acá está el detalle. Walter, 82 millones, a él le corresponde 41 millones. Voy a declarar en el comprobante de retención virtual. Le aplico 6.4 porque tiene beneficio de IDU. 2.624.000 es lo que yo le voy a retener a Walter. De la misma forma, Ramón, 41 millones le corresponde a él. Por 6.4 te sale 2.624.000. 2.624.000 de Walter, 2.624.000 de Ramón, ahí te da los 5.248.000, que es el total que ya hicimos acá directamente. Ya le retuve. Yo soy Aurora SRL, ya le retuve a Walter, le retuve a Ramón. ¿Está? Ellos llevaron en cheque 38 millones y 38 millones. Perfecto. Ahora en mayo ya me genera automáticamente el formulario 526 de Aurora SRL. Y ahí va a figurar esto que yo le retuve a Walter y a Ramón. Y también va a aparecer 4 millones que Coembotá me puso crédito IDU. Automáticamente aparece en el 526. 5.248.000 le retuve, menos 4.028. 1.248.000 nomás Aurora SRL va a transferir a la SEP. 1.248.000. ¿Se entendió? Práctico, comprobante de retención virtual. Este ejemplo es en el caso de que tenga beneficio de IDU. ¿Está? Ahora vamos a ver el otro ejemplo, un poquitito más largo esto, pero ya es normal, que es 8 y 15. Pilar S.A. Ejercicio liquidado 2020 a asamblea 2021. Ahora hicimos en abril 2021. Bueno, Pilar S.A. es la ECDUR, decide distribuir utilidades después de haber pagado el IRE. 15.000 millones es la utilidad de Pilar. El 20 de marzo fue la asamblea. Pilar S.A. tiene 3 accionistas. Carlos Arias, que es una persona física residente en Paraguay. 5.000 millones es la utilidad que le corresponde a él. Carlos Arias, 5.000 por 8, tasa normal ya es porque es residente, es pago único y definitivo. 400 millones es el IDU a retener, pago único y definitivo. Completé todo el comprobante de retención virtual. Ya se fue este. Segundo accionista es Solar S.A. Solar S.A. también es residente en Paraguay. Le corresponde 5.000 millones.
8%, 400 millones también le voy a retener. Pero la diferencia es como es una persona jurídica va a ser IDU crédito, porque Solar va a utilizar este como crédito. 4.600 millones es el cheque que va a retirar Solar S.A. Y este 4.600 millones ya sabes que no va a pagar IRE en Solar S.A. Ya es exento de IRE. Y el tercer accionista es Paulista S.A. Es un no residente. También le corresponde 5.000 millones. 15%, ya sabes que no residente es 15. 750 millones. Este es IDU, pago único también, porque es no residente. ¿Cuánto es el total que va a tener que transferir? Mira, marzo del 2021 se hizo la asamblea. Yo tuve tiempo hasta el 31 de marzo para hacer el comprobante de retención. Le retuve a Carlos, le retuve a Solar y le retuve a Paulista. En abril del 1 al 12 me va a aparecer el formulario 526. Todo completo ya. Valido eso, envío y el 13 voy a pagar por transferencia. Y voy a pagar 1.550 millones. 400 de Carlos Arias, pago único definitivo, más 750 de Paulista, pago único definitivo. En total, pago único definitivo va a ser de los 1.550 a 1.150. Pero 400 millones Solar va a poder usar como crédito. Ahora vamos a Solar. Vamos a posicionarnos como... Yo soy Solar S.A. ahora. Acá tenés Solar S.A. Solar S.A. recibe el comprobante de retención virtual. 400 millones pues le había retenido Pilar. Ese es un crédito IDU. Y el dividendo de 4.600 millones que retiró un cheque. Dijimos que eso ya va a ser exonerado. Ya no paga IRE. Entonces acá tenés Solar S.A. Utilidad exonerada del IRE, 4.600 millones que trajo de Pilar S.A. Utilidad ordinaria en Solar, 10.000 millones fue la utilidad que tuvo Solar en el 2020. ¿Cuánto es el total de dinero que tiene para distribuir? Y esto se decidió en marzo, distribuir a sus dos accionistas. 14.600 millones. ¿Cuánto le corresponde a cada accionista? Vamos a suponer que tiene partes iguales de acciones, 50-50. 7.300 le corresponde a cada accionista. Entonces, yo voy a preparar el comprobante de retención. Vamos a suponer accionista A, 7.300 millones, por 8%, 584 millones le voy a retener a accionista A. Voy a preparar un cheque de 6.716 millones, es lo que va a llevar accionista A. Y lógicamente accionista B también el mismo importe. ¿Cómo me va a aparecer esto en el cálculo del IDU formulario 526? De esta forma. 14.600 millones fue el total de utilidad a distribuir. 8% se le retuvo a cada accionista, 584 millones, como vimos, por 2.168 millones. Pero como automáticamente en el formulario 526 me aparece el IDU crédito que me hizo Pilar. Por lo tanto, lo que yo voy a ingresar al fisco y transferir va a ser 768 millones. Como Solar S.A. Entonces, total de IDU a retener por Solar va a ser de 1.168 millones. Pero lo que va a pagar va a ser 768. ¿Por qué? Porque tiene crédito IDU en otra empresa. Así funciona el crédito IDU. Y el tercer ejemplo, esto ya vamos a hacer lo que es ahora la declaración jurada informativa. ¿Cómo se declara en el Marangatú ahora en junio? Grupo Ganadero Forestal Santa Cecilia S.A., periodo fiscal 2019, porque este año vos tenés que informar lo que ocurrió en el 2019, periodo fiscal, y lo que ocurrió en el 2020. Son dos periodos fiscales que vas a informar. Si tuviste utilidad, tenés que informar, así como está. Si tuviste pérdida, igual tenés que informar, solamente que no distribuís,
porque no tuviste, ¿verdad? Pero igual tenés que adjuntar el acta de asamblea, tenés que adjuntar la constancia de la inscripción en las entidades de beneficiarios finales y la que hiciste la constancia de asamblea en la abogacía del tesoro. Igual adjuntar todo eso, por más que tengas pérdida, informás. Bueno, este es el caso, mira, periodo fiscal 2019, la asamblea hicimos el 15 de abril del 2020 ya hicimos la asamblea. La utilidad del 2019 fue de 500 millones, pero la asamblea decidió distribuir a los accionistas solamente 300 millones. ¿Y qué pasó con los 200 millones? Decidieron llevar a reserva facultativa. Es lo que le faculta a los accionistas realizar esto en asamblea. Por eso se llama reserva facultativa. Pero aparte, Santa Cecilia S.A. tiene utilidades acumuladas de años anteriores, 100 millones. Y decidieron en asamblea capitalizar estos 100 millones. El 15 de abril del 2020. Tuvieron todo un año para protocolizar esto e informar. Esto es lo que nosotros vamos a completar en el Marangatú. Y voy a proyectar un ratito. Entramos en el Marangatú. Vamos a ver si funciona el Marangatú. Ese es otro tema. Bueno, entramos acá en el Marangatú. Sistema Marangatú. Voy a manejar este tema del... El usuario, voy a utilizar acá el de Santa Cecilia, 890-589. La contraseña. Accedemos al Marangatú. ¿Se visualiza esto, profesor Ramón? Sí, señor, se visualiza. Perfecto. Bueno, acá tenés el Marangatú. Para los que todavía no manejan esto, acá tenés abajo mismo declaración informativa. Declaración informativa. Le das clic, tenés presentación de declaración IDU. Sí, le das clic y te aparece aquí la parte principal. Periodo fiscal, habíamos dicho, 2019. Primero presentar 2019, le das a enviar y luego presentar 2020, porque son dos periodos excepcionalmente que ahora vas a presentar. Si cerraste, siempre es al sexto mes. Si cerraste el 31 de diciembre, junio. Si cerraste el 30 de abril, como son las empresas, los ingenieros azucareros, 6 meses después, en septiembre. Ahora, si cerras al 30 de junio, presentás en diciembre. Hay un punto importante también que cabe aclarar acá. Las empresas agropecuarias, cuando tuvieron esa transición, ellos eran IRAGRO, hasta el 30 de junio del 2020, y a partir del 1 de julio pasaron al IRE, régimen general. Entonces lo que ellos van a informar es, ese primer periodo es de 6 meses, de julio a diciembre del 2020, es lo que van a declarar, ¿verdad? Bueno. Esto 2019 pongo tipo de declaración jurada original. Le doy clic, ya me despliega. Me dice fecha de asamblea. ¿Cuándo fue nuestra fecha de asamblea? 15 de abril. Le pongo aquí 15 de abril del 2020. Perfecto, ya está. Tipo de órgano de decisión, le das clic. Y lógicamente una SA pues es la asamblea. Si es una SRL es lo que tenemos acá, reunión u otra instancia. Se reúnen los socios. Bueno, nuestra asamblea ha generado utilidades, dividendos o rendimiento en este ejercicio 2019 que vos estás presentando. Sí, generó. Le das, desplegas aquí. Y automáticamente te aparece. Ahora, si tuviste pérdida, lógicamente le dejas acá en no. Y le das a continuar y tenés que adjuntar el acta y todos los chiches ahí.
Si es una empresa unipersonal, lógicamente no vas a completar estos parámetros que te está pidiendo para la sociedad. Sencillo. Bueno, acá tuvimos, sí. ¿Cuánto fue la utilidad en el año 2019? 500 millones. ¿Cuánto fue el monto que distribuiste? Dijimos, ¿cuánto era? 300 millones era, ¿verdad? Acá, sí, 300 y 200 reserva facultativa. 300 millones repartimos. ¿Y cuánto no repartiste? 200 millones no repartimos. Y automáticamente ahí abajo te despliega, tenés que añadir el destino que le diste a esos 200 millones. Le da clic aquí en destino. ¿Qué fue? Reserva facultativa le tiramos, ¿verdad? Le pone otro, porque ahí solamente o capitalizar o otro, y acá le escribís reserva facultativa. ¿Cuánto fue lo que tiraste a reserva facultativa? Los 200 millones. Y ahí ya está. Te dice, la empresa decide, Santa Cecilia, utilidad de años anteriores, sí. Hasta el año, si ponemos 2018, ¿cuánto era? 100 millones era. ¿Cuánto fue la utilidad? 100 millones le pones, que tenía como acumulada porque anteriormente era Iragro. ¿Se distribuyó los 100 millones? No, no distribuimos los 100 millones porque decidimos no distribuir. 100 millones decidimos no distribuir. ¿Y a dónde destinamos estos 100 millones? Y le agrega el destino. En este caso va a ser capitalización. Le da capitalización y lógicamente ya no te pone a especificar porque ya sabes que es capitalización. ¿Cuánto capitalizaste? 100 millones. Y ahí le das continuar. Y al dar continuar, ya tenés que, te despliega la parte de adjunto. Y ahí ya tenés que adjuntarle los documentos. Hay dos, en el caso de la SA, tenés que incluir los tres. Dos sí o sí es requerido. Esta, por ejemplo, que es requerido, tenés que subir en archivo PDF, tenés que subir. Escaneas el acta de asamblea, alzas. Escanear la constancia de comunicación. Puede ser que vos hayas comunicado a la abogacía que vas a hacer la asamblea, pero todavía no tenés el retorno. Igual tenés que alzar acá. Escanear y levantar. Y sí o sí tenés que alzar la constancia de inscripción en la Dirección General de Personas y Estructura Jurídica de Beneficiarios Finales. Sí o sí esto tenés que alzar. Ahora, si vos alzaste nomás aquí en donde dice constancia de comunicación asamblearia, el provisorio, luego tenés que rectificar cuando ya tenés el sello de la abogacía. Rectificar y levantar y ahí ya. Envía esto automáticamente, envía aquí abajo, te dice archivo subido, está todo ok y te sale el resultado de aceptado. Y ahí ya cumpliste con todo el procedimiento. Esto nomás es lo que tanto te complica un poquitito porque muchas veces no da gusto, ¿verdad? Te tira toda última hora con estas resoluciones y con las aclaratorias que te hacen hacer. Ese nomás es lo que crea esa sensación de malestar, vamos a decirlo así. Y bueno, perfecto. Llego a la finalización de esta presentación. Traté de hacer lo más dinámico posible, que puedan entender. Y bueno, espero que les haya sido útil estas informaciones. Escribime un correo electrónico y te voy a pasar toda la información. ¿Está bien? De mi parte, muchas gracias por haberte conectado y por participar de esta actividad extracurricular que está organizando tu facultad y tu universidad, la Universidad Nacional de Canindeyú. Muchas gracias y bueno, estoy atento a las consultas y a los comentarios que tengan.
Muchas gracias, profesor Juan Carlos. Le voy a leer una consulta que hace Liliana González. En realidad hizo 3 por ahí. Dice, al realizar la información de la distribución o no distribución de las utilidades, ¿se declara el acumulado o solo del ejercicio? ¿O dependerá de lo que se diga en la asamblea? Tu micrófono está desactivado, profesor. Gracias, muchas gracias, profesor Ramón. De luego lo que decía la asamblea, aquí lo que vos tenés es directamente o distribuís o capitalizás o destinás a reserva. O sea que lo que vos tenías acumulado sí o sí tenés que ya no podés acumular, tenés que tenés que darle un destino a tu utilidad. Distribuís, capitalizás o llevas a reserva. Eso es lo que decía la asamblea ahí, eso es lo que se informa. Y es lo que va a constar en el acta de asamblea. Si capitalizas, lógicamente, vas a tener que protocolizar eso. Si es una SRL, ellos no tienen asamblea, pero igual van a preparar un acta de directorio y si ellos tienen que protocolizar por escribanía, la SRL. Correcto, muchas gracias, profesor. Otra pregunta, si tenemos tiempo todavía. Dice, las SA que no tuvieron movimiento, pero generó ingresos por intereses, ¿esos también se considera como utilidad? Y me obliga a decidir sobre lo mismo. Mira, si vos tuviste ingresos por intereses, tenés que preparar tu estado de resultado, ver si tuviste utilidad, pagás el IRE y lo que te sobra después de haber hecho, como es una entidad financiera, pues tiene que hacer reservas matemáticas que le estipula el Banco Central del Paraguay y después de hacer la reserva legal, si te sobra utilidad a distribuir, si deciden distribuir, es el que va a pagar el IDU. Correcto. Uno último, profe, luego para finalizar nuestra actividad. Dice, ¿cómo puedo modificar mi acta que se decidió en el 2019 en aportes, futura capitalización y mandar todos a reservas facultativas? Bueno, ¿cómo podés hacer para arreglar tu acta? Ese está un poquitito difícil. Hay que analizar bien, a ver cómo, porque, bueno, si ya hiciste el acta y decidiste llevar, bueno, ya comunicaste. Está un poquitito complicado eso, había que analizar profundamente. Hay que pensar un poquitito cómo hacer eso, ¿sí? No tengo una respuesta así rápida ahora mismo, hay que analizar. Muy bien, muchas gracias. Luego tenemos algunos saludos de los compañeros docentes y alumnos y agradecemos muchísimo la participación. De hecho, nosotros estamos abocados, profesor, y te aprovecho para agradecerte tu predisposición de siempre. El profesor Juan Carlos es el que está siempre atento y predispuesto a colaborar con la facultad. Entonces, es un excelente profesional referente en el área de tributación. Entonces, para nosotros es un orgullo, Juan Carlos, tenerte como docente en la facultad y agradecemos siempre tu predisposición. Vamos a estar seguramente coordinando otras actividades similares, muy interesantes, por cierto, y tuvimos mucha participación, por suerte, de los colegas y alumnos, ¿verdad? En especial para los alumnos. Entonces, seguramente eso va a obligarnos a que tengamos que volver a preparar algo similar. Muchas gracias. No sé si tenés algunas palabras, profe. Sí, perfecto. El agradecido soy yo por haberme dado la oportunidad de poder brindarle un poquitito de estas nuevas normativas que van saliendo. Como la parte impositiva es lo que nos apasiona, bueno, siempre estoy a disposición de nuestra querida facultad y por supuesto para lo que ustedes ordenen siempre voy a estar ahí para poder seguir hablando de impuestos y de otros temas más que nos apasionan. El agradecido soy yo por haberme dado esta oportunidad.
Muchas gracias. Gracias, profesor Juan Carlos, gracias a todos los que participaron, al decano y a la directora licenciada María Mercedes también. Esto va a ser con expedición de certificado, entonces seguramente vamos a comunicarnos con los que participaron para enviarle el certificado. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.